Hola familia, qué alegría compartir una semana más con ustedes. Como cada día aquí es una gran bendición. Bienvenidos a Jesús mi GPS, mi nombre es Doris Pérez. Nos encontramos en la parroquia de San Juan Bosco, en Miami, Florida, en los estudios de María Visión y JCN para esta gran y maravillosa familia. Hoy ya acabamos de pasar Pentecostés y precisamente el programa se llama Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido, aclarando, admirando, qué bendición que lo hemos recibido. Recordemos, hermanos, que los discípulos de Jesús estuvieron con él 3 años, compartieron, lo vieron hacer milagros, desayunaban, cenaban, compartían con él, sabían quién era, pero aún así lo dejaron abandonado en el momento de la cruz. Quedó completamente solo. Y el discípulo que él le encomendó la gran tarea de ser la piedra de su iglesia, con el que fundó la iglesia, lo negó 3 veces. Pero qué gran cambio cuando fue derramado el Espíritu Santo. Y precisamente tengo aquí la palabra de Dios en Hechos 2:17 que dice: derramaré el Espíritu Santo sobre todo mortal, sus hijos y sus hijas profetizarán y verán visiones. Escuchen. Entonces, ¿qué diferencia de los discípulos cuando simplemente habían conocido a Jesús, que es el grande, el poderoso Jesús, pero les faltaba una fuerza? ¿Qué gran diferencia al discípulo antes del Espíritu Santo? Cuando reciben el Espíritu Santo, qué gran cambio. Fueron capaces hasta de dar la vida y se gozaban de poder sacrificar y morir como Jesús. Qué gran diferencia. Imagínate lo que hace en nuestra vida el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Para eso tengo un invitado a desarrollar este tema maravilloso que viene de Medellín, Colombia. Me siento tan bendecida de tenerlo, Padre. Gracias por aceptar la invitación cada año que viene de estar aquí en Miami, que lo quiere esta gran comunidad. Me siento infinitamente bendecida. El Padre Wilmar Galeano, que además es psicólogo. Me encanta cada vez sus prédicas, cómo discierne todo, y por eso este tema maravilloso del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su sí, por estar aquí. Gracias, hermana Doris. Un abrazo, una bendición muy especial a todos nuestros televidentes y a todos los que en cualquier lugar del mundo pues tengan conocimiento de lo que aquí logremos elaborar, discernir y ayudar en este camino espiritual que a todos nos ha de llenar, convencidos de que hemos recibido el Espíritu Santo, y que pienso que además de ser una apreciación personal del término, como lo queremos enfocar, también qué bueno que cada uno se pregunte: ¿he recibido el Espíritu Santo de Dios? Que es muy importante para que te sientas iglesia en iglesia y que vivas en tu camino eclesial movido por el Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Les invito a que llamen, aparecerán los teléfonos en pantalla para que llamen desde Miami, desde México, y puedes participar y hacerle preguntas al Padre acerca de este tema. Hemos recibido el Espíritu Santo. Padre, normalmente a mí no me gusta, porque esto no es entrevista, sino que aquí se habla de temas de crecimiento para aportarle a la gente, pero yo quisiera contarle un poco al público que usted, Padre Wilmar Galeano, está lleno del Espíritu Santo. Porque qué difícil es cuando se recibe una comunidad que está vacía, que vienen 3 feligreses, por decirlo de alguna manera, y de repente he tenido la oportunidad de estar en su comunidad, 3.000 personas en sus celebraciones. Es increíble, ¿no?, esa diferencia, y definitivamente quien sostiene la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces por eso digo, bendito Dios, que usted puede decirse está lleno del Espíritu Santo, porque ha logrado que las personas no solamente edificar el templo, porque además edificó un templo hermosísimo en Medellín, Colombia, sino que ha logrado edificar el templo de cada feligrés de su parroquia. Entonces cuéntanos un poquito acerca de esa misión y cómo ha sido el Espíritu Santo, cómo lo ha guiado y lo ha ayudado en esa misión maravillosa que le encomendó nuestro Señor Jesús, Padre. Bueno, aquí pienso yo, querida hermana Doris, que hay que hacer eco de esa gracia del Espíritu de Dios en la vivencia del bautismo. Cuando uno decide entrar al seminario y cuando uno opta por la vida sacerdotal, no lo está haciendo aislado de toda una gracia que viene consigo. El entrar al seminario, el vivir la experiencia del seminario, el prepararnos en el seminario para ser sacerdotes,
el sacerdote tiene que ser un receptor continuo de la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no recibe esa gracia y esa ayuda del Espíritu, la vida se nos vuelve caos, se nos vuelve tristeza, entonces uno decrece, uno se angustia, uno no cree, uno deja de amar. Pero si tanto en la vida sacerdotal como en la vida personal estamos siendo a cada instante, yo durante este fin de semana utilizaba mucho la expresión del soplo, soplar. Soplar, ¿por qué? Porque el soplo es el aliento de Dios y obviamente por eso soy un convencido de que el Espíritu Santo sopla en mi vida como sacerdote y sopla en las comunidades en las que he estado, sopla su aliento, sopla su gracia. Entonces me preguntas o me planteas cómo he hecho amar el Espíritu de Dios, porque es que el Espíritu de Dios es amor, pero ese Espíritu hay que amarlo y hay que amarlo en la medida en la que nos vamos dejando tocar por Él. Y el Espíritu sopla donde quiere, dirá San Pablo, y a nosotros nos toca, seguramente como son el inicio de las comunidades y de las parroquias aquí en Miami, en cualquier lugar del mundo, arrancar de cero, arrancar en una carpa, iniciar el proceso de evangelización en dificultades e incomodidades, pero el Espíritu va soplando. Que vaya la gente a la Eucaristía, que congreguemos miles de personas, esa acción del Espíritu. El sacerdote no es un funcionario, y el sacerdote no se prepara para un show. El sacerdote se llena de espíritu porque tiene que asperjar el pueblo de Dios con ese mismo espíritu, en tanto que quien viene a escucharte necesita del espíritu que tú en primer lugar le pidas a Dios, porque si no, ¿cómo retroalimentamos nuestro pueblo que sufre, nuestro pueblo que está pasando? Ayer nomás veía noticias y en estos momentos en todos los países hay paros, están cerrando empresas, el enfermo de cáncer, la dificultad, la precariedad, las masacres, y que vaya nuestro pueblo en domingo a la fiesta del Señor, obviamente, y que el sacerdote nos retroalimente y nos fortalezca y nos ayude a la luz de la prueba a crecer, a creer y a amar, que es lo que vamos a tratar de desglosar en este programa. Pues yo pienso que se pierde tiempo. El Espíritu de Dios no puede perder tiempo en un buen sacerdote, en un sacerdote que tenga la convicción de alimentar el pueblo de Dios. Sí, padre, le menciono eso porque es que en Pentecostés nace la Iglesia Católica. Amén. Y definitivamente, como lo dicen muchos sacerdotes y lo dicen desde hace mucho tiempo, si fuera por cada uno de nosotros ya no habría iglesia. Entonces definitivamente el Espíritu Santo ha sido el motor de nuestra Iglesia Católica y, como usted bien lo dice, ha sido el motor para que lo que usted ha edificado en esa comunidad, que eran carpas y ahora es un templo maravilloso, y que eran corazones vacíos, ahora son corazones llenos. Amén. Y usted también, padre, que nos comentaban experiencias que después uno queda reflexionando, padre, experiencias en una comunidad en donde se vive mucho dolor y mucha tristeza. Y usted decía, si no es por la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo seguir esta vida con las cosas que uno tiene que ver como sacerdote, ¿no? En la reflexión que hacía ayer para nuestro espacio particular En Pijama con Dios, que pueden ubicarlo en pijamacondios.com, a la reflexión que hacía ayer decía, a unas cuantas cuadras o metros de donde tú estás hay un altar, un templo, un sagrario, hay un sacerdote. Si a cuantas cuadras de tu casa está ese regalo, entonces hay que aprovecharlo, ¿cierto? Hay que aprovecharlo en la oración delante del Santísimo, el altar que me alimenta, el sacerdote que me predica y obviamente el hombre de Dios, el hombre de fe que está guiando estas tristezas y desesperanzas del pueblo. Así es. Bueno, padre, si hemos recibido el Espíritu Santo, porque entremos usted se lo en materia. planteaba, sí, si hemos recibido, porque es una pregunta que usted también se plantea, Sí, ¿hemos claro. recibido? Padre, no podemos seguir siendo los mismos. Definitivamente tiene que haber un cambio, ¿verdad? Tiene que haber unos frutos, porque hemos dicho, pasamos un Pentecostés, otro Pentecostés, pero seguimos siendo lo mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muestra que nosotros de verdad hemos recibido el Espíritu Santo? Fue muy lindo el Pentecostés porque el Espíritu de Dios en la iglesia, yo lo concibo así, hermana Doris, no se repite. El Espíritu siempre está creando, está creciendo y está animando. Entonces, partamos como de lo que fue nuestro, o lo que es en este momento a nivel
parroquial el apoyo de 3 verbos que tú bien conoces. ¿Por qué? Porque yo creo que uno, después de recibir el Espíritu de Dios, estar sumergidos en esta alegría del Espíritu de Dios, ese Espíritu tiene que actuar. Razón tiene el artista centroamericano cuando dice: Jesucristo es verbo y no sustantivo. Es decir, la gracia de Dios es un actuar. Y es un actuar, ¿por qué? Porque mueve, porque sacude, porque empuja. Entonces, a mí me encantan los verbos, bíblicamente hablando, ¿cierto? Cuando hemos vivido o realizado nuestra maestría en teología bíblica, me encantaba todos esos estudios que hacíamos y aún hacemos, porque eso es lo que estoy proponiendo en este momento: ejecutar los verbos que nos permiten entender que el Espíritu de Dios sigue actuando. Entonces, si hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿eso a qué te mueve? Entonces, el primer regalo que quiero proponerte es: muévete a crecer, ¿cierto? Y uno encuentra en la palabra de Dios el verbo crecer, creciendo, crecido, quiero crecer. Se conjuga de 1000 maneras, de muchas maneras, pero qué bueno entender, como por ejemplo, solamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 30, cuando dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Quién lo dice? San Juan Bautista. Qué bueno que el Espíritu de Dios pase por nuestra vida y te diga, como papá, como mamá, como hijo, en qué quieres crecer, ¿cierto? No nos crece el cabello, nos crece la barba, nos crecen las uñas, crece nuestro cuerpo físico. Pero qué bueno que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿cierto? ¿Cómo crezco espiritualmente? Ya creo que lo dije. Es bueno cuando dedicas un tiempito a la oración en el sagrario, en el Santísimo, cuando lees la palabra de Dios, cuando tienes espacios que retroalimentas. Y uno crece si se alimenta de la palabra. Así como le crece el músculo al que está en el gimnasio. ¿Qué está haciendo una persona en el gimnasio? Haciendo un ejercicio repetitivo y al tiempo se va a dar cuenta de que tiene el músculo desarrollado. El alma también necesita ese trabajo espiritual, digámoslo, físico-espiritual, ¿no? Necesita crecer, el alma necesita crecer. Mi espíritu crece, mi espíritu en mi interior, dice el Salmo, madruga por ti. Es que bueno crecer. Les dejo como ese en San Juan 3:30, que Él crezca y que yo disminuya. Si he recibido el Espíritu de Dios, se me tiene que notar. Definitivamente, Padre, y en ese crecer es necesario que tú crezcas y que yo disminuyas. ¿Qué fue lo que pasó? Y estos 50 días de preparación, ¿qué fue lo que hubo? Murió Jesús. Amén. Muerte. ¿Qué es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros? Morir. ¿Morir a qué? A nosotros mismos, ¿verdad? Morir a mí mismo, y no es fácil. Eso se ilustró mucho dentro de la experiencia de la Cuaresma. Así es, morir a mí mismo, ¿para qué? Porque ¿de qué manera crece Jesús? Si yo muero a mí, claro, el Espíritu Santo crece en mí. Entonces definitivamente ahí, qué buena ese ejemplo. ¿Qué y impide crecer? Que envidies. ¿Qué impide crecer? Que odies. ¿Qué impide crecer? Que detestes. ¿Qué impide crecer? Que tu lengua no pronuncie palabras que edifican, sino palabras que destruyen, que descomponen. Entonces, esa experiencia cuaresmal, que fue un moverte a morir en la Pascua, tiene que ser un gran eco de profundo crecimiento, porque si ya no estoy con la experiencia del hombre viejo, no, ahorita estoy con el hombre nuevo que se renueva en Cristo, que ha resucitado. Me encanta, ¿y sabe por qué, Padre? Porque ¿qué es lo que usted está hablando? Los frutos del Espíritu Santo que se encuentran en Gálatas 5:22. Yo no puedo decir, recibí el Espíritu Santo con el gozo que lo estoy diciendo hoy, si soy persona que no soy de paz, ¿o no, Padre? Constantemente pedimos, que haya paz en el mundo. En el primero que tiene que haber es en mí y en mi hogar, ¿o no? Porque pedimos la paz en el mundo, pero ni siquiera tengo paz. Ese Espíritu de Dios tiene que crecer en ese entorno de vida de pareja, en ese entorno de familia. Ese Espíritu de Dios tiene que crecer en el entorno parroquial. En el entorno parroquial, a mí me entristece mucho
cuando veo los grupos apostólicos que no crecen espiritualmente. Uno no puede estar vegetando en un grupo parroquial, manipulando, afectando, dañando, no. Si hay una verdadera acción del Espíritu en la realidad de un entorno parroquial, donde hay grupos de catequistas, de jóvenes, de evangelización, hoy en día que está creciendo tanto el grupo, el proyecto de Emaús de hombres, de Emaús de mujeres, cómo tiene que obrar el Espíritu de Dios en cada uno de los que, como decimos en Emaús, hay que abrir el corazón. Entonces, si yo abro el corazón, tiene que obrar la gracia de Dios. Si yo abro el corazón, no es para meter lo viejo. Si yo abro el corazón, no es para seguir ahí como engañándome a mí mismo, como con todo ese efecto negativo de una vida anquilosada. Obre Cristo. Ahí ese Espíritu sopla y te permite crecer. Yo te invito a que pienses en esa palabra, crecer, búscala, escríbela. A mí me mandan muchas notas al WhatsApp de los cuadernos y de las notas de las personas que me escuchan cuando estoy, por ejemplo, predicando. Y muchas personas escuchan las misas y pueden estar en la oficina o alguna cosa y están escuchando la homilía y van escribiendo en noticas, en papelitos y me dicen: padre, o me concentro con usted o en lo que estoy haciendo, pero es lindo. Entonces uno se da cuenta de que uno puede escribir, escriba, crecer. Qué bueno proponerle ese crecimiento. A ver, donde hay, por ejemplo, niños pequeños, donde hay niños recién nacidos, con Sofi, por ejemplo, tu nieta, hermosa. A medida que tú vas viendo crecer a Sofi, qué bueno que tú experimentes que así como está creciendo tu pequeña, estoy creciendo yo. Allá donde hay un niño, donde están preparando el teterito, donde están preparando, fíjense que la ropita que se compra para el recién nacido, a la semana ya no le sirve. ¿Por qué? Porque ya ha crecido. Qué maravilla, hemos recibido el Espíritu Santo y nos invita el Padre, no nos podemos quedar como niños. Imagínate que tu hijo se queda como un niño pequeño, ya es preocupante. Seguimos aquí en Hemos recibido el Espíritu Santo en Jesús mi GPS. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Qué valor tiene el aire que mi cuerpo respira? ¿Cuánto vale el silencio que tu rostro regala? ¿Cuánto vale la risa de una angustia pasada? ¿Cuánto vale la aurora que dibuja horizontes y la fe que ilumina los caminos sin nombre? ¿Cuánto vale la lluvia que inundó mis rincones? Pero qué valor tiene todo si el amor se esconde. ¿Cuánto valen los sueños? ¿Cuánto vale un milagro?
cuánto valen los besos de los enamorados, cuánto vale el tiempo que entregamos a alguien, qué valor tiene un hijo, cuánto vale una madre, cuánto vale la aurora que dibuja horizontes y la fe que ilumina los caminos sin nombre, cuánto vale la lluvia que inundó mis rincones, pero qué valor tiene todo si el amor se esconde. Gracias por seguir aquí en Jesús mi GPS. Hoy hemos recibido el Espíritu Santo y nos comentaba el Padre Wilmar acerca del crecimiento, que es el primer punto. Y definitivamente, imagínate tú que tu hijo pequeñito siga todos los días, toda la vida pequeño. A ti no te gustaría, pues los niños pequeños son bellos, pero sería como preocupante. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos invitados a crecer, no nos podemos quedar bebés espiritualmente. Y me encanta también retomar el ejemplo que usted puso al gimnasio. Padre, ¿cuántos esfuerzos le pone la gente al gimnasio? Me encantaría tener esa fuerza de voluntad. ¿Cuántos esfuerzos a las dietas? Dietas locas. O sea, unas dietas para bajar de peso y uno se esfuerza y sí, y vamos a hacer, y el esfuerzo, oye, lo que usted les invitaba a la gente, oren, vayan al Santísimo, una horita de misa, hagan el rosario diario. Padre, qué duro, eso sí es palabras mayores, qué difícil, ¿no? Sí, claro. Es difícil porque lo espiritual aparentemente no se ve, aparentemente, porque lo físico es más visible a los ojos, mientras que lo espiritual es de lucha interna, de esfuerzo, pero los efectos posteriores a un camino espiritual, a un crecimiento espiritual, tendrán una repercusión completamente elocuente, significativa, y te encontrarás con quien te dice, ¿cómo has cambiado? Te veo tan diferente, ¿cierto? Entonces, lo físico es muy notorio, pero lo espiritual, paso a paso, se va dando ese crecimiento en gracia. Entonces podríamos concluir que si se ha recibido el Espíritu de Dios, tiene que haber un impacto en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hago, ¿cierto? Y eso es muy psicológico. O sea, ¿cómo le estoy abriendo yo un espacio en mi vida personal a que la gracia de Dios que toca este cuerpo humano, que toca este ser humano, pues lo active, sople gracia en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago? Entonces eso amerita crecimiento, ayuda del Espíritu de Dios, y la repercusión de esto la veremos con el paso de los días. Pues Padre, está grande la repercusión, que volvemos al tema de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Es decir, ellos cobardes huyeron, se escondieron, reciben el Espíritu Santo y Pedro se le acaba la cobardía, se le acaba el temor, se le acaba el medio y sale y da un discurso de 3 minutos y se convierten 3,000 personas. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el poder de mi crecimiento interior? Y mira lo que decía aquí empezando, Hechos 2:17, derramaré el Espíritu Santo sobre todo mortal. Es para todos, no solamente para Pedro. Ahí están los efectos que usted nos está comentando, tan poderosos cuando dejamos y alimentamos para crecer, ¿no? Yo te invito, hermana Doris, a que con todo ese efecto espiritual que el Señor va poniendo también en ti, pasemos al segundo verbo. Entonces, un buen efecto de crecer me lleva a creer. Si yo crezco, es porque estoy retroalimentando mi fe.
Y la fe tiene que ver con creer. A mí me encanta mucho cuando uno busca en la Biblia o en los evangelios y en los hechos de los apóstoles la palabra creer. Esa palabra creer es muy propia del contexto cristiano, ¿cierto? En los hechos de los apóstoles, en el impulso y en el impacto que está viviendo la iglesia, y tú acabas de hablar de cómo aquellos apóstoles que les costó crecer en torno a Jesús. Me encantaba cuando decías, los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús, cenaban, comían. Yo imagino quién hacía el desayuno, quién hacía el almuerzo, escuchándote pues. Nunca lo había pensado así. Pero mira, ese grupo incrédulo, aún estando con Jesús, que eso también tienes que cuidarlo mucho. Porque yo puedo estar con Jesús, yo puedo ser sacerdote, pero sin Jesús. Sacerdote sin Jesús, sacerdote que funciona, pero en el que no veo a Jesús. Y eso le pasó a los apóstoles. Están con Jesús, pero no parecen tener el Espíritu de Jesús. Entonces, ¿cuál es el efecto de la resurrección y el impacto de Pentecostés? Que aquellos temerosos, miedosos, después van a hablar con un valor agregado. ¿Y cuál va a ser el valor agregado? Cristo soplando fuerza en ellos. ¿Para qué? Para que aquello que están experimentando sea un efecto profundo de que los ha tocado la gracia de Dios. Y cuando a mí me toca la gracia de Dios, entonces yo tengo que creer. Y por eso dice la palabra de Dios, por ejemplo, Jesús les dijo, si puedes creer si puedes creer esto, al que cree todo es posible. Jesús es un convencido de lo que cree. El discípulo tiene que ser convencido a quien le cree. Y la iglesia debe ser una iglesia llena de espíritu, convencida en la palabra de Cristo, en los hechos de Cristo, en el actuar de Cristo. Entonces, muchas veces le dicen a uno, no, es que veo que mi fe está como bajita, estoy como dudando. No, uno no puede minimizar por un acontecimiento externo del momento. Hoy puedes tener buen trabajo, pero yo que estuve sentado hoy hace un año aquí en esta misma silla, puede que usted me esté diciendo, padre, hace un año yo como estaba de mal, quería suicidarme, quería tirarlo todo por la borda, quería ver mi vida como un caos o veía mi vida como un caos, pero hoy un año después yo siento que creo. Claro, uno siempre cree porque no hemos recibido cualquier cosa. Derramaré mi espíritu, lo acaba de decir la hermana Doris. Entonces ese espíritu me hace a mí creer que tengo momentos duros, difíciles en la vida, son circunstancias de vida, pero uno tiene que conservar y que ayudarle mucho al alma a cuidar la experiencia de fe. Fe es creer en aquello, Padre, que nos revela el Espíritu de qué Dios. Pena interrumpirlo porque está inspirado, pero es que tenemos una primera llamadita. Laurita, que nos llama, qué pena contigo hacerte esperar. Laurita, bienvenida al programa, pero viste que el Padre estaba lleno de unción enseñándonos, así que teníamos que escucharlo. Cuéntame, Laurita, bienvenida. ¿Aló? No te escuchamos, no sé si el público lo escucha, pero yo no le escucho. Bueno, mientras arreglamos el tema del sonido, porque Laurita está ahí en la línea, pero no le podemos escuchar. Mientras arreglamos ese tema, podemos seguir. Padre, una cosa que estaba pensando en eso tan importante es que usted nos está dando el punto de creer. Fíjese, Padre, que lo que pasa después de este discurso, ¿no?, que da Pedro, ya está ahí Laurita. Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. Laurita. No, parece que no. Padre, creer, usted dice, muy bien dicho, todo es posible para el que cree, lo dice la palabra de Dios ahí en Juan, ¿no? Y es impresionante porque justamente ahí en Hechos, ¿qué hace Juan y Pedro cuando salen? ¿Qué es lo primero que nos narra Hechos? Ellos van y obran, pudiéramos decir, el primer milagro. Jesús lo obra por medio de ellos. ¿Por medio de qué? De la fe. No tengo ni oro ni plata, de lo que tengo te doy, y el hombre camina. Es lo primero que hacen al recibir el Espíritu Santo. O sea que ese Espíritu Santo definitivamente trae esa fe. Qué bueno, Padre. No, yo tengo fe. Yo te contaba como ayer
se me quedó el carro absolutamente sin gasolina. Se apagó el carro sin gasolina y después, en oración, logré llegar hasta donde pude tanquear sin gasolina. Todo es posible para el que tiene fe. Yo le decía a mi tía, tranquila tía, tranquila que vamos a tener la manera de tanquear el carro. La experiencia de la fe es algo que yo invito a todos los oyentes a que, a ver, puede ser que en muchas ocasiones uno cree que tiene fe porque toca la imagen y se echa la bendición. Y ese es un gesto respetuoso, querido. Es como el gesto del besar la cruz en el Viernes Santo, respeto, cariño. Pero la fe tiene que ser algo más trascendente. La fe tiene que ser una convicción, porque Jesús fue un convencido, aún con persecución, aún con crítica, aún con piedras en el camino, de que fue capaz de confiar plenamente en Dios y finalmente ver realizada la obra. Me parece muy linda la noche de la vigilia de la resurrección y la misa del domingo de resurrección, porque es decirle al mundo, mira que aquel que por amor, que aquel que creyó, no hemos hablado del amor, el amor es el cierre, pero aquel que creyó en el plan de Dios, Dios no lo dejó abandonado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué pasó al tercer día? Se iluminaron las tinieblas, se venció el poder de la muerte, se vino desde los lugares más bajos a traer por experiencia de fe. Jesús fue un hombre de fe incluso en la cruz. Yo creo que eso lo tengo que defender a capa y espada. Pero si estás ahí crucificado, sí, está crucificado porque está cumpliendo una misión, pero aún crucificado cree y el Padre le resucita, ¿cierto? Yo sé que te ves mal, te ves muy mal, gritas, este domingo no voy a ir a misa, y para qué la iglesia, y reniego. Y cuando la gracia de Dios va obrando, uno como que quisiera, Señor, ¿yo por qué me desesperé? Claro, porque eres un ser humano que se desespera. Finalmente el Espíritu de Dios te va a decir, sé que has dudado, ¿no? ¿Por qué has dudado? Le dice el Señor a Pedro, ¿por qué has dudado? Es obvio que el ser humano dude. Por eso la fe, como la retroalimento. ¿Por qué aprendo a creer? En la medida en la que esté en el sagrario, en la Eucaristía, en presencia del Señor. Siempre que esté, estará. Si no estoy, obviamente intentará suicidarse el que nunca ha estado en presencia del Señor. Bueno, intentará dudar de su fe el que no tiene la forma de estar. Si una persona nunca va a misa, si nunca se confiesa, en el fondo no tiene motivos para creer. Pero quienes creemos, si estamos en ese momento oscuro de la vida, el Señor iluminará. Padre, y es tan importante lo que usted nos comparte, porque es que sin creer no está el fruto de la paz. Amén. ¿Qué pasa cuando yo creo? Cuando yo creo, puedo estar crucificado, como usted nos lo dice bien. Puedo estar en la cruz, puedo estar en mi peor momento, pero si tengo la certeza de las promesas de Dios en mi vida, ¿qué digo? Después de la muerte hay resurrección. Eso es fe. Aunque esté muriendo, aunque me vean en el peor momento de mi vida, tengo una fe, una certeza, y eso me ayuda a tener una paz, de que es un momento que tengo que vivir. Entonces, definitivamente la fe nos ayuda mucho a tener esos frutos del Espíritu Santo. Y bueno, también me gustaría decirle, Padre, que le digamos a este público que Pentecostés puede ser todos los días, ¿no? Pero por supuesto, es que desde que tú estés en la Eucaristía, y más en este día cuando se exalta el sacerdocio de Cristo, ¿no? En jueves, ese es Pentecostés. Ahorita veníamos en un Pentecostés en el carro cuando tú venías haciendo el rosario, veníamos en Pentecostés. Es decir, siempre está inspirando el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se cansa, no se apaga, y obviamente el Espíritu de Dios no se repite, ¿cierto? Es un constante actuar. Y si yo lo dejo actuar sobre mi crecimiento espiritual, si yo lo dejo actuar sobre mi experiencia de fe para creer mejor, yo tengo que ser un cristiano constantemente lleno de amor. No sé si pasamos a la tercera palabra
o invitamos a los oyentes a que se comuniquen. Se hermana pueden Doris. seguir comunicando, pero me encanta porque pensaba yo en eso, en los frutos del Espíritu Santo, y vamos para un fruto del Espíritu Santo es el sí, amor. Sí, sí, total. Y es una de las cosas más difíciles, Padre. Primero, siento que no sabemos amar, Padre. Y segundo, sin ese fruto, definitivamente es porque no hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces nos toca invitar al Espíritu Santo constantemente que venga a nosotros y nos enseñe a amar. Yo todos los días lo hago. El Enséñame a Espíritu amar. de Dios es amor. Es amor, enséñame a amar Claro. como ama Jesús. Bien, tú lo dices, hermana Doris, es difícil, pero yo creo que hay que amar la obra de Dios. Mira, a mí no se me olvida que, ¿cuánto es la mitad de $1? 50 centavos. Exacto. Con 50 centavos yo empecé por amor el proyecto de la construcción del templo que tú bien conoces y muchos hermanos de aquí, de Miami. Todo eso se hace porque uno tiene amor, el amor impulsa a la fe y el que tiene fe crece. Si yo crezco en la fe, amo. Entonces vamos a jugar con los 3 verbos. Eso es muy interesante. Pero hay un texto bíblico muy hermoso que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí con este texto, enseguida les voy a compartir Juan 3, 16, 21. Juan 3, 16, 21 nos compila los 3 verbos que venimos entendiendo, asumiendo, porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Y por eso el Espíritu de Dios nos tiene que apasionar, porque el Espíritu de Dios no se puede cansar, no se puede agotar. El Espíritu de Dios es el soplo del amor, de la ternura de Dios en nosotros. Y nos cuesta, sí, pero si de tal manera amó Dios, Dios es el primero que ama. Yo no puedo ser el último, ni puedo ser el de menos. Cuesta amar, sí. Por eso a veces, cuando nos es difícil amar a alguien, hay que poner delante primero a Jesús, poner delante la cruz. Y uno va comprendiendo que al interior de las familias, hermana Doris, hay unos odios obsesivos, hay unos odios encarnizados en profundamente hacerse mal. Uno conoce el odio del padre al hijo, uno conoce el odio del hijo al padre, y qué bueno como poderles decir en esta realidad de familia, que si tanto amó Dios al mundo, no tanto amó Dios al mundo, y la prueba del amor de Dios está aquí. Entonces yo, ¿por qué no ejecuto el verbo amar de manera que tenga paz? Es que si amo, estoy tranquilo. Ahora, si tú no me amas, el intranquilo eres tú. ¿A quién le falta el Espíritu? Al otro. Pero como yo he recibido el Espíritu, yo comprendo en la ausencia que tú tienes. Me parece que en ese orden de ideas es muy importante que no ames simple y llanamente por fuerzas humanas. Trates de amar desde la experiencia de un Dios que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿cierto? Que envió a su Hijo. Yo veo padres que tienen niños con discapacidades, con problemitas. Es más, Padre, bendiga el vientre de mi esposa, que le acaban de detectar que el niño viene con dificultades. Y estoy convencido, yo conozco, por ejemplo, ahí, yo tengo una hijadito, Axel. Axel es un niño que es Down. Y yo bendije su vientre. El médico le aconsejó a la mamá, a Diana, que lo abortara. Y yo le dije, Diana, tú lo que tienes que dar es vida. Da vida por amor y el Señor se va a encargar. Y Axel es una ternura de Dios. Obviamente nació con esta experiencia de vida y sin embargo es una ternura, roba sonrisas, es una muestra del amor de Dios. Pues estoy convencido de que Diana, que no fue capaz de sacrificar en el vientre, ahora mucho menos. ¿Y por qué no es capaz de sacrificar a su hijo? Porque ama. En cambio, Dios sí fue capaz de sacrificar a su hijo porque amó.
Entonces tú lo decías, hermana Doris, no, no sabemos amar. Claro, no sabemos amar. Empezando porque cosificamos el amor. Cosificamos el amor. El amor nuestro dura lo que dura una vela encendida. Cosificamos el amor. Y el amor cree sin límites, espera sin límites y aguanta sin límites. Lo dice 1 Corintios 13. Amén. Como dice el Padre, no puedes amar por tus fuerzas. No puedes crecer por tus fuerzas, ni puedes creer por tus fuerzas. El mejor amigo definitivamente de cada uno de nosotros tiene que ser el Espíritu Santo. Amén. Todos los días pedir un nuevo Pentecostés, porque todos los días con el Señor es una nueva oportunidad. Que ese Espíritu Santo sea nuestro motivo de oración diaria para poder tener estos frutos maravillosos de lo que hemos hablado, ¿no? Que es la paz, la alegría, el amor. Padre, ya nos quedan solamente 2 minutos. ¿Qué es eso, Regálenos por Dios? la conclusión del programa. Hay que pensar que no hubo la oportunidad de llamadas, pero bueno, regálenos la conclusión. El tiempo es fugaz. Quiero enviarles una bendición muy especial, que oren. Tenemos un equipo de sacerdotes en Medellín que se prepara para la Copa de la Fe. Tenemos la Copa de la Fe, que es el torneo que jugamos los sacerdotes, más de 700 sacerdotes de todo el país, con la participación de los sacerdotes de Guadalajara, que fueron los campeones el año pasado, la diócesis de Guadalajara, de Ecuador, de Venezuela, pero nos reunimos 700 sacerdotes, imaginen, 700 altares, 700 hombres que bendicen porque crecen, creen y aman a Jesús en la Eucaristía. Así que quien quiera apoyar o impulsar esta causa para que tengamos los recursos este año para ir al torneo, pues se comunican con la hermana Doris, que es aquí alma y nervio de todo este proyecto. Quiero también invitarles a la peregrinación a Tierra Santa. Será una experiencia. Imagínense que este año cumplo 20 años creciendo, creyendo y amando a Jesús como sacerdote. Entonces, una linda experiencia. Vámonos para Tierra Santa. Allá vamos a conocer Egipto, Jordania y Tierra Santa. Los invito con todo cariño porque pues allá celebraremos los 20 años de vida sacerdotal, agradeciéndole al Señor que me haya llamado a este ministerio, como decimos en paisa, tan bacano, tan chévere. Ser sacerdote es una experiencia linda. Yo no me arrepiento de haber sido sacerdote. Si volviera a nacer, volvería a ser sacerdote. Me encanta curar almas, no condenar, porque yo creo que no tenemos razones para condenar a nadie. Hay que invitar a que todas las almas crezcan, crean y amen a Jesús. Los quiero mucho y gracias a la hermana Doris por mostrarme este GPS con Jesús. Amén. Dice la palabra, derramaré el Espíritu sobre todo persona, lo dice. Así que, así como esos discípulos, ¿no? Que tenían temor, que se escondían, que eran cobardes. Quizás tú te sientes así, lleno de temor y encobardía. Lo único que tienes que hacer es pedir un nuevo Pentecostés y regálenos a su Padre su bendición, por favor. Es un regalo inmenso, maravilloso, que todos hemos recibido el Espíritu de Dios. Por eso, que la gracia del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Vienen días, meses, semanas, que el tiempo venidero esté lleno de Espíritu Santo, porque somos una iglesia que se alimenta de un mismo espíritu. Que la gracia del Señor sepa iluminarnos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Si usted desea